trabajo globales. Sé parte del cambio. Sumemos familias a sus vidas. ¿Piensan que es hermoso verla jugar, aprendiendo y creciendo en familia? ¿Acaso no todos los niños y niñas tienen derecho a esto? ¿Saben que hay niños que crecen sin familia en instituciones de cuidados infantiles? Donde comparten su habitación y su vida cotidiana con otros niños, niñas y adolescentes alejados de sus familias. Cada niño, niña y adolescente que vive institucionalizado, aislado de su comunidad y sus afectos, pierde una parte esencial de su persona. En RELAF desarrollamos alternativas para erradicar el encierro, para que todas y todos los niños vivan en plenitud de sus derechos. Somos una red humana conformada por profesionales con un objetivo claro: que cada niño, niña y adolescente de América Latina y el Caribe crezca en comunidad, con el amor y la contención de una familia. Para ello, trabajamos junto a organizaciones no gubernamentales, gobiernos, organismos internacionales y grupos de trabajo globales. Sé parte del cambio. Sumemos familias a sus vidas. ¿Piensan que es hermoso verla jugar, aprendiendo y creciendo en familia? ¿Acaso no todos los niños y niñas tienen derecho a esto? ¿Saben que hay niños que crecen sin familia en instituciones de cuidados infantiles? Donde comparten su habitación y su vida cotidiana con otros niños, niñas y adolescentes alejados de sus familias. Cada niño, niña y adolescente que vive institucionalizado, aislado de su comunidad y sus afectos, pierde una parte esencial de su persona. En RELAF desarrollamos alternativas para erradicar el encierro, para que todas y todos los niños vivan en plenitud de sus derechos. Somos una red humana conformada por profesionales con un objetivo claro: que cada niño, niña y adolescente de América Latina y el Caribe crezca en comunidad, con el amor y la contención de una familia. Para ello, trabajamos junto a organizaciones no gubernamentales, gobiernos, organismos internacionales y grupos de trabajo globales. Sé parte del cambio. Sumemos familias a sus vidas. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días a todas, tardes, dependiendo de la latitud en la que nos conectemos. A nombre de todo el equipo de RELAF, el Consejo Consultivo, nuestros aliados, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos, sabiendo que este encuentro será con mucha, va a ser muy valioso para ustedes, para nosotros y para la problemática que hoy por hoy vale la pena que sigamos trabajando. Mi nombre es Óscar Melchor. Yo soy parte del equipo técnico conductor de RELAF. Yo soy mexicano. Y bueno, en RELAF nos gusta tomar con mucha seriedad la producción de conocimiento. Nos interesa que todo este conocimiento esté apuntado al cambio y que sirva para la formación de profesionales con altos estándares que sabemos que la realidad nos los exige. En ese sentido, en RELAF somos una entidad internacional y queremos llevar la palabra red a la mayor expresión de su concepto. Y en ese sentido, queremos crear una red lo más sólida y lo más fuerte posible para poder avanzar de manera conjunta todas y todos. RELAF somos un grupo de expertos, especialistas, cuenta con un equipo técnico especializado y un consejo latinoamericano, que un poco más adelante los nombraré. Pero dentro de esta red también forman parte quienes están hoy por hoy acá con nosotros. Y en ese sentido, agradecemos la presencia de quienes están conectados. Tenemos una cantidad importante de más de 850 personas registradas y hoy por hoy sabemos que se están ingresando más,
de diferentes países. Tenemos 22 países que están formando parte de la experiencia del día de hoy. Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, España y Hungría forman parte de serán parte de esta experiencia. También sabemos que esta red hoy están presentes de diferentes entidades de protección a la niñez, de Poder Judicial, de organismos independientes de derechos humanos, equipos técnicos, sociedad civil, centros de asistencia, academia, investigadores, profesores, estudiantes, todas y todos sean bienvenidos a este encuentro. Destacamos la asistencia y queremos reconocer la participación de 14 personas que son integrantes del Consejo Consultivo de RELAF Latinoamericano. Y en ese sentido me voy a permitir nombrarlos y agradecerles que están hoy por acá con nosotros. De Argentina nos acompaña Sara González, Federico Campustiansky, Débora Miculizzi, Marta Pesenti, Lorena Chaul. De Perú, Claudia León. De Venezuela nos acompaña Gregorio Fernández. De Ecuador, Lorena Chávez. De Brasil, Erika Dantas, Claudia Cabral y Jenny Valente. De Paraguay, Alejandra Rodríguez. De México, Laura de la Mora. Y de Guatemala, Pilar Ramírez. A todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro. Como lo saben, vamos a tener una secuencia de participaciones en las cuales les vamos a pedir que ustedes puedan, ya sea si nos siguen por la sesión de Zoom o por la sesión de Facebook, en los chats de ambas plataformas puedan escribir las preguntas y a quién va dirigidas, porque vamos a tener después de las presentaciones un pequeño espacio para aportaciones, preguntas y respuestas. Entonces, para que se sientan, por favor, con la apertura de hacer sus preguntas que consideren. Antes de avanzar, les voy a pedir a Fernanda que nos ponga un video que queremos compartir con ustedes respecto a una jornada que tuvimos acá en México el 14 y 15 de enero respecto precisamente a esta temática. En ese sentido, Fernanda, por favor, vamos al video. Perfecto. Nuestra organización viene trabajando de manera muy alineada al enfoque de los derechos humanos de la infancia. En ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño, que ya tiene más de 30 años, destaca, por supuesto, el derecho a vivir en familia como un derecho fundamental para el desarrollo de los niños y de las niñas. Es en un ámbito familiar donde los niños consiguen tener un desarrollo saludable. Y también la Convención, hace más de 30 años, nos dice que no es legal, mediante injerencias en la familia, separar a las familias, a los niños, las niñas, de sus cuidadores principales, normalmente los padres, por razones de pobreza. Es un dato sumamente relevante porque nos está diciendo en definitiva que estas condiciones, estas situaciones que están ocurriendo, la violencia, el consumo de droga, son situaciones que son mucho más difíciles de enfrentar cuando se dan en un contexto de pobreza. Y por lo tanto, son constitutivas de un alto riesgo para el derecho a la vida familiar y comunitaria de los niños que viven en esos hogares. Suena duro y es difícil aceptarlo, pero cada que decidimos como procuradurías o como sistemas DIF ingresar una niña o un niño a un CAS, sí le estamos protegiendo en buena medida, pero le estamos restringiendo también nosotros mismos un derecho humano. Queremos que existan políticas públicas para protegerlos de la violencia, la explotación que a veces en muchos casos se vive en estos centros, y que además existan políticas para buscar su reunificación o su integración a una familia de manera pronta y diligente. Porque aún el centro que brinde el mayor cuidado y que sea de excelencia y tenga garantizado todos sus derechos, siempre un niño que está cuidado o una niña cuidado por una familia va
a crecer y se va a desarrollar de una forma muy distinta. Por un lado, el cuidado de lo que denominamos la puerta de entrada al momento de conocer un caso de vulneración de derechos, un modelo de desinstitucionalización con respecto a los niños que ya recibían cuidados residenciales, y el modelo de familias de acogimiento, que también ya en el estado de Sonora es una realidad. El trabajo bajo el principio del interés superior. Ya se cuenta con los datos y expedientes del número de NNA que se encuentran en CAS o familias de acogimiento temporal, ampliado o de origen. También tenemos un trabajo interdisciplinario para lograr la reintegración de NNA a un entorno familiar en sus diversas modalidades. Y que la institución, como lo establecen las directrices de Naciones Unidas y la propia convención hace más de 31 años, sea la última opción en espacios supervisados y por el menor tiempo posible. Y ese sigue siendo nuestro sueño, nuestra utopía, y hacia allá seguiremos caminando. Pues el escenario no es muy promisorio, muy atractivo, pero creo que vuelve a ser oportunidad para que coloquemos el debate sobre la urgencia que tengamos políticas públicas, pues no solamente coherentes, sino también con el presupuesto suficiente. Ustedes tienen en pantalla la página del Centro de Excelencia por la Niñez, y tenemos en un destacado, que es este observatorio, este tema que estuvimos trabajando hoy a partir del estudio. El objetivo de RELAF, o sea, la contribución que RELAF va a hacer para que ustedes puedan tener unas referencias de sustento, de conocimiento, los que tienen que discutir las políticas públicas en este país, puedan tener esto que nosotros llamamos observatorio. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, con este preámbulo y en este marco, me permito cederle el micrófono, la palabra a nuestra directora general, Matilde Luna, para que ella pueda darle continuidad a la agenda y bueno, les comparto un poco de ella. Ella es experta en protección de la niñez, especialmente en la problemática de niñas, niños sin cuidados parentales, autora de 5 libros de su especialidad, consultora de organismos nacionales e internacionales, y desde el 2008 es nuestra directora en RELAF. Matilde, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Oscar, muchas gracias a todos los que están siguiendo esta presentación, este webinar, a quienes estamos compartiendo a través del Zoom y también por el Facebook en vivo. Es para nosotros realmente una jornada muy importante poder tomar este tema que es tan básico a lo que es la garantía del derecho a la vida familiar y comunitaria. El derecho a la vida familiar se ve fuertemente amenazado por las situaciones de pobreza. Y tenemos, como se acaba de ver en lo que llamamos el caso de México, un excelente antecedente para tomar este tema, una vez más, ahora sí, con mucho más fundamento y también con una impresionante movilización de actores mexicanos que hace apenas unos días pudimos llevar adelante. Hemos tenido la posibilidad de que actores de gobierno y de sociedad civil, junto con nosotros, pudiéramos analizar y discutir el tema, y es lo que nos permite hoy en día tener esta reunión, esta conversación, este análisis clave a nivel de la región. El tema entonces es los niños y niñas cuyas familias están en situación de pobreza y que en muchas situaciones complejas terminan siendo separados de sus familias. Y esta, decimos, es una realidad que nos interpela a todos y a todas, a los que están llevando adelante la gestión desde sus responsabilidades de política pública, a los que están llevando adelante la protección de la niñez desde la sociedad civil, y también a las entidades como la nuestra, como RELAF, que es una entidad especializada, que promueve conocimiento, pero también el cambio,
Algo está pasando en el sentido de que nosotros hace tiempo, vamos a ver ahora, estamos hablando de esta realidad, sin embargo, todavía nos falta mucho para poder visibilizarla, hacer la conciencia y ir por el cambio definitivo. Quiero agradecer también la alianza que estamos teniendo con Redes Tejiendo Infancia, que es una red de redes de toda América Latina y el Caribe. Entonces también desde haber reunido las fuerzas de RELAF y Redes Tejiendo Infancia, nos sentimos más fuertes para poder afrontar y para poder mirar esta triste realidad, pero mirarla juntos y ojalá que sea así hacia el cambio. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la realidad? Exactamente esto, es decir, la pérdida de cuidados parentales está directamente relacionada con la pobreza en todas sus dimensiones. ¿Cómo es que se relaciona esto? De modo general, las situaciones de violencia, el consumo problemático de drogas, la discapacidad, las problemáticas de salud mental, la migración que afecta a muchas familias en nuestro continente, son un contexto que en condiciones de pobreza puede resultar en la separación, porque la pobreza, sabemos, limita la disposición de recursos múltiples para resolver esas situaciones y conflictos que afectan a la familia. Entonces, una familia que está en condiciones de pobreza va a tener mucha más dificultad en afrontar y resolver sola esas situaciones, sin recursos, sin apoyo de sociedad civil, del Estado, sin una red familiar y social de contención. Entonces, ahí es como se relaciona muy directamente la condición de pobreza de las familias, de los niños y niñas que pierden el cuidado de sus padres y terminan entrando al sistema de protección especializada, ¿sí?, para requerir algún tipo de cuidado alternativo. Tenemos una serie de evidencias, ¿sí?, que nos llevan a esta constatación. Tenemos familias pobres que pueden perder el cuidado de sus hijos e hijas, y también estamos constatando que tenemos ayudas pobres o a veces mal dirigidas. Es lo que vamos a ver ahora durante esta presentación. Tenemos evidencias hace mucho tiempo. Nosotros en el año 2010 publicamos un informe regional, que fue un informe que abordó esta situación, niños y niñas sin cuidados parentales en América Latina, los contextos, las causas y las consecuencias por las cuales los niños y niñas en esta región pueden perder el cuidado de sus cuidadores principales. Generalmente, como decimos, los padres, pero también de otros cuidadores. En ese informe del año 2010, ya hace algo más de 10 años, nosotros ya visibilizamos que la pobreza, decíamos entonces, es el telón de fondo de todas las circunstancias en las cuales las familias no pueden garantizar el cuidado de sus hijos e hijas. Tenemos, como dije antes, una constatación de un nivel mayor de profundidad, quizá con un nivel mayor de detalle, que es a partir del estudio de este año 2020, que hemos podido realizar gracias a esta alianza, como decía antes, con Redes Tejiendo Infancia, con un apoyo de la Unión Europea. Tuvimos a nuestro consultor, Luis Vial, que ha hecho un excelente trabajo, con una gran participación de actores, como dije, de gobierno y sociedad civil de México, que es un país, como ustedes saben, bien enorme, con sus complejidades culturales, políticas, pero ha habido una gran respuesta, y la información que nosotros tenemos es una información muy válida que nos permite efectivamente hacer esta cantidad de constataciones que estamos compartiendo en el propio estudio y en esta jornada. México es un país enorme, tiene 118 millones de habitantes, hay informaciones muy recientes de esta semana que llevan a la población de 127 millones, pero nos quedamos con este censo anterior de 118 millones, donde se constata que 42 millones de los 118 son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años. De esta cantidad de habitantes hay 53,4 millones de personas
que están en situación de pobreza, de las cuales 20,7 millones tienen entre 0 y 18 años, ¿no? Lo cual constata algo que también es una constante que se verifica en toda la región de América Latina y el Caribe. La pobreza infantil y adolescente es mayor a la del resto de la población, de los jóvenes, de los adultos y de las personas de la tercera edad. Esa es una realidad incontrastable, tanto en México como en los países de América Latina. Hay un dato de CEPAL que nos dice que la pobreza es 1,7 veces más alta en menores de 15 años que en adultos, en toda la región. Y tenemos una situación que, como ustedes saben, nos tiene muy preocupados, que es la situación de los efectos del COVID. La situación de pobreza en América Latina se ve agravada por el impacto de la pandemia del COVID. Esta región de América Latina podría vivir la mayor caída de su PBI del siglo. Esto puede llevar a que 16 millones de nuevos pobres en pobreza extrema surjan en América Latina como resultado del COVID, los cuales sumarían un total de 83,4 millones de habitantes en situación de extrema pobreza a partir de la pandemia de COVID. Por supuesto que detrás de estos números apabullantes hay vidas, como la de ese joven que está ahí ilustrando esta lámina. Es decir, cada una de esas personas son niños, niñas o son cuidadores adultos que van a tener, sabemos, serias dificultades en garantizar la integralidad de los derechos de los niños y de las niñas que están bajo su cargo. ¿Qué situación tenemos en México respecto de ese relevamiento que hemos hecho a partir del estudio? Hemos relevado una gran cantidad de información, como les dije, respecto de una porción muy importante de la población de niños y niñas que están en lo que son los CAS en el país, en México, las residencias. Aproximadamente 22.793 niños, niñas y adolescentes en residencias, unas 946 residencias, de las cuales tenemos relevadas 217 residencias públicas y 729 residencias privadas. Quiero decir, proporción que se mantiene. En toda América Latina y el Caribe, la mayoría de los niños están en residencias gestionadas por actores privados, por la sociedad civil. Si bien el Estado, obviamente, los gobiernos tienen servicios, recursos, sin embargo, queremos decir que acá el actor social, sociedad civil, hace mucho que lo sabemos y lo constatamos nuevamente, tiene una gestión directa del cuidado residencial de niños y niñas. Hay un dato muy importante en este relevamiento mexicano. Casi 7.000 niños, niñas y adolescentes de esos 22.793 relevados han sido entregados por las familias a las residencias por falta de medios económicos para mantenerlos. Ese dato es un dato muy importante porque es un dato donde fuertemente se correlaciona que estos casi 7.000 niños provienen de familias en condición de pobreza, que se han presentado a las residencias privadas o públicas y han dicho no podemos sostener materialmente a este niño, a esta niña, no le podemos dar educación, no lo podemos alimentar, y las residencias han abierto sus puertas y los han recibido. Este dato nos preocupa obviamente muchísimo. Es un dato de un país, pero proyectémoslo, como estamos diciendo, en América Latina y el Caribe, el ingreso por pobreza. El estudio nos ha permitido hacer un análisis multidimensional de la pobreza. No tomamos la pobreza apenas como la carencia material de recursos que pueda tener una familia, respecto de su alimentación, por ejemplo, del niño o la niña, sino que hay una cantidad de problemáticas que, como decíamos, afectan a estas familias que pierden el cuidado de sus hijos. Además de estar en condición de pobreza, tienen estas problemáticas que todas tienen que ver con la pobreza.
vivir en viviendas precarias, en barrios vulnerables, tener problemáticas de consumo de drogas y falta de acceso a servicios de salud, salud mental, etcétera, como para superar esas problemáticas. No tener un empleo formal también, obviamente correlaciona fuertemente con la pobreza. Muchas de las familias de origen de los niños y niñas que están en las residencias son monoparentales, están a cargo de una jefatura femenina y una mujer sola asumiendo el cuidado y las responsabilidades de llevar adelante la crianza. También, por supuesto, dificultades que tienen estas familias que pierden el cuidado en acceder a beneficios estatales, o familias, adultos que son analfabetos o tienen una educación incompleta. Todas estas condiciones son las que tienen las familias de los niños que están en las residencias en México. Pero, insisto, por nuestro conocimiento nos arriesgamos con muchas evidencias, con mucha información a decir que este es el perfil de la familia que pierde el cuidado de los niños y de las niñas. Después tenemos el otro aspecto, como dijimos, del lado de la inversión, del lado de las políticas tanto públicas gestionadas por los estados como por actores privados, ¿no? ¿En qué se está gastando el dinero? Entonces, en el caso de la información que relevamos en México, tuvimos una información que casi 30 millones de dólares anuales son destinados al gasto de las residencias públicas. Una masa de dinero de casi 30 millones de dólares que en su conjunto van exclusivamente para tener a los niños en las residencias. Y todo lo que el gasto significa el niño en la residencia, es decir, proveerle de los servicios, del personal que lo cuida, etc. Tenemos una porción mucho más pequeña, de 6,5 millones de dólares anuales, que esas entidades de protección de la niñez tienen disponibles para cuando entra alguna familia en situación de vulnerabilidad y a la cual hay que prestarle protección. Y una cantidad muchísimo menor, que son 102 dólares anuales, del conjunto de la mitad de los estados de México que tienen en este momento desarrollados los programas de familia de acogida. Entonces vemos que hay una desproporción de parte de los presupuestos de los organismos de niñez respecto de la cantidad de inversión destinada a fortalecer a las familias, a dar el cuidado alternativo en familia de acogida, que al cuidado alternativo residencial. Esto quiero hacer la aclaración. Esto no quiere decir que en los estados probablemente no haya más inversión. Por ejemplo, a lo mejor en el país, en este caso México, hay más inversión de apoyo a las familias, como un apoyo universal. Pero las áreas de protección especializada de la niñez no están contando con ese recurso, como un recurso especializado y para aplicar en situaciones complejas, como aquellas que les toca asumir o enfrentar familias que tienen múltiples problemas, la violencia familiar, las adicciones, como acabamos de ver. Entonces, acá hay un tema de la inversión, como dijimos, que es una inversión muy grande que estamos teniendo en cuidado residencial. Luego vamos a ver qué pasa en la región con este dato. Nosotros habíamos presentado en el año 2016, en nuestro seminario de RELAF en Panamá, un estudio que se llamó Gasto o Inversión, un análisis de los costos de inversión en el sistema de cuidados alternativos y también en la prevención en 6 países seleccionados de la región. Por lo cual, en este momento nosotros retomamos los hallazgos de ese estudio y podemos hacer esta comparación nuevamente. Es decir, es mucho más grande la inversión todavía puesta al servicio de cuidado residencial que al servicio del cuidado de tipo familiar, como puede ser el acogimiento familiar.
tanto en Guatemala como en México, como Argentina, como en Uruguay, que era la información que arrojaba aquel estudio gasto o inversión. ¿Qué tenemos que, frente a este panorama, digamos, qué estamos queriendo impulsar desde RELAC, junto con Redes Tejiendo Infancia, nuestro aliado en esta iniciativa, desde RELAC, con todo nuestro equipo, como quedó mencionado también, los miembros del Consejo Latinoamericano de RELAC, que son todas personas con una gran tarea cada una de ellas en sus países. ¿Qué es lo que queremos impulsar? Un llamado a la acción para erradicar definitivamente, pero de manera sostenida, firme y progresiva, la separación por pobreza. Es una realidad sobre la cual estamos instalados, pero como dijimos, estamos además frente a la situación por el COVID, por los efectos, de que esta realidad se complejice, y tenemos mucho temor, si lo queremos decir, queremos compartir, tenemos mucho temor de seguir repitiendo respuestas que no son apropiadas en esta realidad que se está complejizando y que está requiriendo de toda nuestra acción, de toda nuestra preparación. Somos todos nosotros los que estamos abocados a pensar la problemática de la protección especializada de la niñez. En este llamado a la acción, nosotros tenemos 3 ejes principales. Hemos identificado 3 ejes. En primer lugar, invertir en las familias, en todo tipo de familias. Nosotros tenemos una visión democrática de las familias, tanto de las familias de origen, como las familias de acogida, como las familias adoptivas. Hay una gran diversidad de familias en América Latina. Tenemos que reconocer esa diversidad y apostar a invertir, reorientando el gasto. Miren, somos modestos en aspiraciones. No estamos diciendo que se invierta más, estamos diciendo que se reoriente el gasto. Acabamos de ver en México la gran cantidad de dinero que hay invertida en el cuidado alternativo, en la protección especializada. Lo mismo nos pasa en otros países de la región con los cuales venimos trabajando hace mucho tiempo. Por eso, con mucha modestia, estamos diciendo, no invertamos más si no podemos, reorientemos el gasto. Sería una suerte de, veamos dónde estamos invirtiendo, dónde estamos poniendo los recursos materiales y humanos, para ver hacia dónde deberíamos reorientarlos. Y ampliar la base, como decíamos, de programas de apoyo a las familias. Respecto del cuidado alternativo, vamos por la promoción del acogimiento familiar, porque sabemos que aún que nosotros logremos mejorar mucho la prevención de la separación, vamos a tener todavía una cantidad de niños y niñas a los cuales le tenemos que proveer de cuidado alternativo, porque sus familias están atravesando circunstancias que hacen que no puedan proteger integralmente a sus niños, por lo cual decimos, tenemos que promover los programas de acogimiento familiar frente al cuidado residencial y promover, esto lo receptamos de las jornadas de México, hubo una gran lección que aprendimos, esto es muy importante, promover la cultura del acogimiento. Fue lo que vimos, es decir, si no hay una cultura que promueva el acogimiento, que quiere decir que haya familias dispuestas, preparadas, capaces de cuidar a niños y niñas, que no son los niños y niñas que han crecido en su seno, si no promovemos esa cultura desde lo que es la gestión de las políticas públicas a través de las entidades públicas y privadas, va a ser muy difícil que podamos avanzar en nuestro propósito del acogimiento familiar. Y en tercer lugar, desinstitucionalizar. No nos queremos olvidar, no nos debemos olvidar de los miles de niños y niñas que hoy están en cuidado residencial en América Latina y el Caribe en muy diferentes condiciones. No nos podemos olvidar de esos niños y niñas. Un poco para ir finalizando, entonces, una bajada a los 3 temas, invertir en planes de fortalecimiento familiar. Significaría destinar recursos a programas de fortalecimiento familiar para prevenir separaciones innecesarias y para favorecer las restituciones también. Que los niños que están
separados puedan volver con sus familias de origen. Promover el acogimiento, como dijimos, hay un crecimiento sostenido, pero todavía insuficiente del acogimiento familiar. Tenemos que dar como un crecimiento más fuerte, invertir más. Estamos avanzando en la preparación de recursos humanos especializados, vemos que hay una gran disponibilidad, aceptación de los equipos, de los decisores, pero tenemos que redoblar los esfuerzos. Tenemos que redoblar los esfuerzos. Para eso, reorientar los recursos, como dijimos, mejorar la información, capacitar al personal, modificar la mirada, como decíamos antes, promoviendo un cambio cultural, de un sistema tutelar que está muy basado todavía en el cuidado residencial, a un modelo más basado en el acogimiento familiar con enfoque de derechos humanos. También eso es importante. Trabajar muy fuertemente en la desinstitucionalización, cuidando la puerta de entrada, como bien decía también en el ejemplo de México nuestro procurador de Sonora, Wenceslao, cuidar la puerta de entrada, prepararnos para cuidar la puerta de entrada y también hacer que los que están injustamente e innecesariamente puedan salir, puedan tener oportunidad de familia. A eso tenemos que aportar. Erradicando los ingresos por pobreza. Si una familia es pobre, es una señal de alerta para ayudarla, siempre que podamos. No para digamos, ¿cómo decir?, cristalizar su impotencia, su incapacidad procediendo a la separación. No queremos sumir más a los adultos en la incapacidad de no poder cuidar a sus hijos. Tenemos que apoyar a esos adultos para que puedan. Y si no pueden esos adultos, hay que buscar otro tipo de soluciones definitivas, pero no la institucionalización. Como dijimos, fortalecer las familias de origen, extensas, adoptivas, todo tipo de familias, invertir en las salidas, también para los adolescentes que han estado mucho tiempo en el sistema de cuidados alternativos. Para ellos, como se dice, una discriminación positiva, darle muchos recursos para que esos chicos y chicas que han estado mucho tiempo en un sistema injusto, privados de la vida familiar y comunitaria, puedan tener la oportunidad de ellos ser jóvenes y adultos saludables, ¿no? Bien, de mi parte, esta es la presentación que nosotros, es el mensaje que queremos compartir desde RELAF, enfatizando la situación de partida que tenemos. Hay mucho conocimiento generado, les invitamos a que lean los estudios, a que accedan también a este estudio reciente de México, y además de conocer la realidad, como estamos diciendo, impulsar el cambio. Para eso estamos. Muchas gracias. Bien, yo tengo que pasar la palabra entonces a nuestra querida María Herzog, que es una persona muy querida. Ella es europea, es húngara. María ha sido miembro del Comité de Ginebra para el seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, pero María ha trabajado muchísimo en Europa del Este, en todo el proceso de desinstitucionalización que se ha generado en aquella región, y todavía lo sigue haciendo. María es parte de la iniciativa Childonomics, que es una iniciativa europea justamente para dimensionar la inversión en el cuidado alternativo, en la prevención. Todo lo que estamos trabajando en América Latina también tiene sus equivalentes, procesos equivalentes en Europa. Así que vamos a pasar a escuchar a María en este momento, quien está en vivo, y está acompañándonos también Juliette Richard, que es quien ha hecho y está haciendo la traducción de María. Así que por favor, Fernanda, escuchamos a María. Gracias. Perfecto, Matilde. Perdón, una cosita. Antes quisiera recordarles que por favor anoten sus comentarios y preguntas, tanto en el chat de en Facebook en vivo como en este chat de Zoom. Gracias. Gracias, Fernanda. I would like to very warmly welcome the participants of the seminar for the Latin American and Caribbean region on child poverty and social exclusion, deinstitutionalization,
which is a global issue, not only relevant in the region. That is why I find it so important to present at this seminar, and I would like to thank to Matilda Luna for the invitation. It's a privilege for me to talk to you about some global and European issues in this regard very, very briefly. First of all, I find it very relevant and important that based on the preparation and work by over 250 international and national NGOs experts, in 2019, the UN General Assembly endorsed a resolution on the rights of the child, and for the first time, it also covers children without parental care. It stresses a lot of issues that are relevant from the context of this seminar's perspective, and also from the perspective of the longer strategies in the region, but also globally. First of all, it stresses the importance in some of the points, and of course I won't quote all of them, that in connection with poverty, no child should be separated from their families, or because locally there are no services provided in education, healthcare, and social services. Also, it recognizes that material deprivation and poverty shouldn't be a reason in itself to place children out of their families, and placing them into alternative care provisions and preventing them from the reintegration into their families. It should rather be a kind of signal that good child protection, child welfare strategies has to be in place to provide services for children. The resolution also urges the states to strengthen their child welfare and child protection systems, and also initiate or continue a childcare reform, all the efforts that would include multi-sectorial collaboration with all the stakeholders, including health, social support, education, law enforcement, justice. And it should also provide an opportunity for active coordination between all those participating and supporting the families as professionals, and also as members of different kind of institutions and service providers. The UN Assembly resolution urges the states to prioritize over the institutionalization in alternative care options that are family and community based, and that are providing the children the permanency and security and safety measures by assessing and training all those who are taking care of the children, who are making the decisions about the children, monitoring their well-being, and also that the state should conduct awareness-raising campaigns, a lot of vocational training, not only pre-service training for all those stakeholders and relevant actors who are helping the families and the children. Part of this strategic plan should also include replacing the institutions with family and community-based care provisions, and also strengthening, which is extremely important, the local services, so that all families, not only the children in alternative care, in foster families or kinship care or adoption, should have access to high-quality local services, but also as a preventive and gatekeeping measure, this should be provided by the government and by the child welfare, child protection policies. A couple of years ago, actually in 2013, we made a proposal in Europe to conduct a new research called Childonomics to ensure and prove that investing in children is the best investment by the communities and by the governments, because it serves not only the best interests of the child, and it's a child rights-based approach, of course, that takes into consideration the well-being perspective, but also it serves the best interests of the communities and the societies at the same time. What we wanted to ensure
with the lead of Eurochild was that if we are providing a methodological framework, it could ensure that governments, local authorities, or even some organizations can make a calculation and a plan on how to invest best way into the well-being of children through prevention, early support, universal and targeted services to avoid the damage caused by the more serious problems occurring if these are not in place, and also ensuring that children can avoid the placement out of the family. This program was actually in line with the UN CRC committee's General Comment 19, called the Public Budgeting for the Realization of Children's Rights, that was urging the governments and the state parties to develop so-called child budgeting, when all the resource allocation is taking into consideration how can it serve the best interest of the child and how can they be accountable for the expenditure provided for these provisions. The Childonomics program is available, the report and also the methodology and the 2 pilot country reports on Romania and Malta on Eurochild's website. Sadly, for the time being, only in English. But I hope that if you are interested, we can consider translating at least the methodology into Spanish and then utilize it in the region as well. Another very important initiative, what I would like to briefly talk about, is a European attempt to tackle child poverty and social exclusion and preventing the risky situations for children. And it's called Child Guarantee. Because it is obvious that children growing up in poverty, if they don't have the access, if they don't have access to high quality services, then they are losing in most instances the opportunity to fulfill their full potential, and later in life they cannot be included in the society and have a successful and happy life. Not mentioning the fact that they are also not having a happy childhood, which is equally important. That is why the European Parliament in 2015 suggested that the Child Guarantee Program should be developed by the Commission and provided to the countries. And this was based on a very important recommendation for the European Commission in 2013 on breaking the cycle of disadvantage, including the deinstitutionalization efforts and attempts of the European Union and the member states. Currently, there are a series of feasibility studies in the making to learn more about the country level and regional needs, the available services, the promising practices, and also the cost implications concerning all these. And then the new European initiative concerning the Child Guarantee want to focus on 4 target groups. Those children who are living in precarious family situations and in deep poverty, at the edge or already in the situation of social exclusion. Those children who are residing in institutions, in alternative care primarily, but first of all in institutions. Children of recent migrant and refugees, because they are in a very, very vulnerable situation, as you know, and children with disabilities and other children with several different special needs. As far as the covered areas are concerned, the Child Guarantee is looking at 5 areas where they aim to provide free services for all those children who are in vulnerable or marginalized situation to prevent their exclusion from the society and ensuring that they have access to high quality, preferably universally available services all over Europe, because currently roughly 25% of all the European children are at risk of poverty or social exclusion. And this is obviously not serving the best interest of the child, neither the best interest of the society. The free access services aimed at are healthcare for all,
children education, early childhood education and care programs, decent housing, and adequate nutrition. I am very proud that the methodology that is a basis for the child guarantee feasibility studies and the further strategies is based, among other things, on the childonomics methodology, meaning that our attempt to prove that investing children is the best and most profitable way of serving the well-being and the interest of the society and each and every member of the society is accepted. I hope that we will have the opportunity to talk. I'm happy to answer any of your questions. And in the future, I hope that we will have much more time and in-person contact to help your plans for the deinstitutionalization, child welfare, child protection strategies in the region. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por María, por la participación. Tenemos ahí una situación. Por favor, les pedimos de manera respetuosa que se respete la transmisión. Creo que estamos en un evento demasiado serio como para estar en una situación así. Sabemos que el 100% de las personas acá son personas sensibles y respetuosas del momento, pero bueno, les pedimos también un poco de entendimiento por quien esté y pueda hacer. Bueno, esperemos, lamentamos mucho la situación, pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Para nuestra siguiente actividad vamos a escuchar a Juan Martín. Él es el director de Tejiendo Redes Infancia y él va a compartirnos su posicionamiento. Entonces, Juan Martín, te escuchamos. Ya, hola, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos muy bien. Sí, bueno, estaba bloqueado para todos. Bueno, muchísimas gracias por la actividad, por la investigación. Y bueno, yo quiero iniciar felicitando a Matilde Luna, a RELAF, a todo el equipo por esta investigación, este trabajo realizado, como ha explicado ella, en México, pero claramente aplica a toda América Latina y el Caribe. Seguramente las personas que nos acompañan de varios países se pueden ver reflejados en estos datos y en el análisis que se ha venido realizando. Y bueno, claramente los comentarios también de María Herzog, a quien le mando fuerte abrazo, un gusto verte acá, tienen mucho que ver con la necesidad de recordar que parte de lo que necesitamos todas y todos es entender que niños, niñas y adolescentes son personas con equivalencia humana. Esto implicaría una cosa, pues digamos, como básica, en perspectiva de que si un espacio familiar es lo mejor para nosotros, debería de ser para todos los niños y niñas. No tendría que haber una, digamos, diferencia, y claramente la pobreza y las exclusiones acumuladas que trae la pobreza se convierten lamentablemente en una forma en la que se niega, como ya explicaba María, no solamente una infancia feliz, sino una vida adulta plena. Lo que nos hace personas es la socialización. La vida institucional reduce de manera dramática esta socialización, por lo tanto, el sentido común y además las investigaciones nos dan cuenta que la vida institucional tendría que ser, como lo establece la Convención, la última posibilidad por el menor tiempo posible y en lugares supervisados. Y me parece muy importante del estudio destacar esta urgencia de promover la cultura del acogimiento, la cultura de la vida familiar y la vida comunitaria, que en general ha existido a lo largo del tiempo en la historia, pero necesitamos que tengan marcos institucionales para que puedan garantizarse derechos. Creo que algo que a lo largo de las conversaciones que hemos tenido con Matilde, con su equipo en este tiempo, y además suelo explicarlo, es muy lamentable cómo en América Latina y el Caribe nuestro código postal, nuestra ubicación geográfica puede determinar el proyecto de futuro de un niño o una niña. Y esto es algo que podría explicar también la migración. Suelo en los talleres y en las conversaciones invitar a todos los que trabajamos en este tema, mirar cuál fue nuestro código postal de infancia
y cuál es el código postal de juventud y cuál es el código postal ahora. Y notaremos que nos hemos ido moviendo, en general la gran mayoría, en búsqueda de desarrollo de nuestro propio proyecto de futuro. Lo que tenemos que evitar en consecuencia es que la pobreza y las exclusiones acumuladas, por ejemplo, ser niñas, ser indígenas, tener o ser parte de un pueblo originario, pueda representar un riesgo de separación de su vida familiar y comunitaria. ¿Qué implica esencialmente cuando hablamos de desinstitucionalización? Y es muy evidente en este estudio que necesitamos recuperar que la plenitud de derechos, tal y como lo establece el preámbulo de la Convención, se da siempre de mejor condición en las familias. América Latina tiene muchas familias, las familias tradicionales, tenemos una presencia fuerte en América Latina de mujeres que son jefas de familia. Está creciendo en nuestros países también las familias de la diversidad sexual, es decir, hay una gran diversidad y esto demanda de parte de nuestros países políticas públicas para acompañar la dinámica de las familias. La pandemia, concretamente, y su impacto que está teniendo ahora, debe de alertarnos en los grandes riesgos que tenemos de que con los desempleos masivos, con el incremento de la pobreza ya documentada por CEPAL, va a traducirse también posiblemente en muchas familias que enfrenten serias dificultades para garantizar el pleno desarrollo de sus hijos e hijas y que puedan incluso considerar la vida institucional como una manera de protegerlos. Lo harán seguramente con mucho cariño, pero necesitamos un Estado que responda con políticas públicas para reducir este riesgo. Es importante también aquí hacer un llamado en perspectiva a que nuestros países ya van avanzando la construcción e institucionalización de los sistemas nacionales de garantía de derechos, que solemos hablar como SIPINAS, o Sistemas Nacionales de Protección Integral, tienen nombres variados en nuestros países, pero que tienen esencialmente la tarea de coordinar la política pública. Estos SIPINAS en América Latina y el Caribe están en un gran desafío, no solamente porque es abrumante la cantidad de problemas y conflictos, sino que es ahora cuando es más pertinente y urgente la coordinación de todas las instancias de gobierno, en todos los órdenes, aquellos países como México, que es federal, hasta los niveles municipales, pero también entre la sociedad civil y las organizaciones que en América Latina siguen siendo mayoría las que tienen, los centros de atención a infancia o los albergues siguen siendo en su gran mayoría privados. Y aquí quisiera centrarme brevemente en algunos temas de preocupación. Varios de los estudios que RELAF ha creado, y este en particular, y la rica dinámica que se tuvo con autoridades del sistema DIF y otras autoridades en México fue muy valiosa para poder abrir el diálogo y comenzar a conceptualizar cómo tenemos normalizada y reproducida culturalmente la separación por pobreza. Es decir, esto implica que claramente las y los funcionarios de los sistemas de protección en nuestros países están convencidos y convencidas que están tratando de hacer lo correcto. Las familias están pensando que están tratando de hacer lo correcto. Generalmente no escuchamos a niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo no atendemos las evidencias y los marcos internacionales, como ya nos ha explicado María, y también están bastante documentados. Me refiero a 3 explícitos. La Convención sobre los Derechos del Niño, que plantea la institucionalización como último camino, lo que ya están todos nuestros marcos normativos, que no podemos separarlos por una condición de pobreza, y expresamente las directrices de Naciones Unidas para los cuidados alternativos, que ya cuestionan y hacen ver que los macroalbergues o estos espacios institucionales no representan una alternativa de desarrollo pleno para niños, niñas y adolescentes. Cierro con un último comentario y reflexión. La era COVID, que nos va a durar varios años, CEPAL anuncia que el impacto puede representar una década. Estamos literalmente entrando a ello. Todavía ya se comienza a ver en nuestros países, pero lo que nos avisan todo el mundo, los indicadores, es que apenas estamos entrando a lo que viene. Y esto que viene va a ser muy crítico y requerimos en este momento acciones prioritarias. Y animaría que una de ellas, en tanto logramos que los estados desarrollen la política pública a través de los sistemas nacionales de protección y se atiendan estos elementos de carácter preventivo, valdría mucho la pena comenzar a escuchar directamente a los niños, niñas y adolescentes cómo están viviendo y cómo podríamos evitar y prevenir la institucionalización para ponderar más
la dinámica de familias de acogida, familias temporales, los espacios de protección comunitaria que son más sostenibles y sobre todo cómo acompañamos a esas familias que ya están viviendo o van a entrar en crisis. Muchísimas gracias, Matilde, equipo RELAF, felicidades de verdad por este gran trabajo, y comentábamos con Matilde ayer, ojalá tengamos la posibilidad de continuar este estudio comparado en otros países y seguir explorando, sobre todo, como el propio estudio plantea, algunas alternativas preventivas y de salida para evitar que esto sea un destino manifiesto para millones de niños que pues están viviendo pobreza en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora vamos a escuchar, tenemos a Esmeralda Arosemena, ella estaba programada para estar acá con nosotros, sin embargo, por la misma dinámica que tiene sus actividades, le fue imposible, pero tenemos un posicionamiento que nos compartió y que Fernanda, equipo RELAF, lo va a compartir. Entonces, Fernanda, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Voy a ser fiel a las palabras de Esmeralda, entonces me van a ver leerlo. Empiezo. Este es un posicionamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esmeralda nos comenta que, retomando la importancia sobre el análisis y la evaluación de la situación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas, la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha producido insumos especializados para la evaluación de denuncias sobre violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes y la elaboración de estudios e información de relevancia para la adopción de medidas de los estados desde 1988. En ella se ha tomado como eje central la pérdida de cuidados parentales por pobreza y o falta de recursos de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en el continente americano. En el informe de la CIDH, El derecho del niño y la niña a la familia, cuidado alternativo, poniendo fin a la institucionalización en las Américas de la CIDH, la Comisión aborda la problemática sobre la situación que viven los más de 240,000 niños, niñas y adolescentes que no cuentan con los cuidados adecuados en su entorno familiar, resaltando el rol de los sistemas de protección de derechos de los estados. Ellos son responsables de garantizar el derecho a convivir en familia y comunidad. En este informe se establecen las obligaciones estatales necesarias para el fortalecimiento de las familias y las comunidades. Ellos deben liderar la preparación de los sistemas que logren apoyar el cuidado. Asimismo, se resalta en el informe problemáticas que afectan a la familia. 3 de ellas: falta de recursos materiales en las familias, violencia en el seno familiar y renuncia a la guarda y el abandono. Se hace énfasis también de que la falta de medios, recursos y oportunidades no deben ser la causa que provoque la separación innecesaria de un niño con su familia y colectividad, situación que se acentúa con la desigualdad social y cuyas brechas son casi insuperables en América Latina. Este mismo fenómeno, acentuado en los sectores sociales que históricamente han sido excluidos, como los de los niños, niñas afrodescendientes, indígenas y aquellos que tienen alguna discapacidad, siendo los mismos que actualmente se encuentran sobrerepresentados en una institución residencial. Asimismo, Esmeralda Arosemena, como comisionada titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participó en el llamado a la acción que RELAF lanzó a un año de la masacre de las niñas de Guatemala: poner fin a las vulneraciones de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las instituciones. Este llamado fue un recordatorio y compromiso para que nunca más se repitan hechos como la masacre, como la padecida por las 41 niñas guatemaltecas fallecidas, las 15 afectadas de por vida por el incendio iniciado como una protesta contra el hacinamiento, la violencia y el abuso sexual del que eran víctimas en una macroinstitución. Esta actividad apeló a la memoria y movilización de organizaciones y entidades de la región latinoamericana hacia la prevención y erradicación de estos actos. Por último, como producto de esta cooperación virtuosa y en asunción por parte de la Comisión de la importancia del derecho a la vida familiar, en el último aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, la relatora de la niñez realizó el webinar Derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Este webinar de la Comisión, que se centró en la importancia sobre los procesos de desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes
privados del cuidado parental y en la implementación de programas de cuidados alternativos de tipo familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, con esta parte concluimos el momento que tenemos de exposición y vamos a dar un espacio para el tema de preguntas y respuestas. Para eso voy a leer en primer momento la pregunta que recibimos para Matilde Luna y que dice: una propuesta de Zoom, erradicar las macroinstituciones. Si tuviera que definir la clave de una política pública en línea con el llamado a la acción y que sea efectiva, ¿cuál sería? Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias para la persona que nos hizo el aporte y el recordatorio de que debemos erradicar las macroinstituciones. También en el mensaje de Esmeralda Arosemena, la comisionada de Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apareció este tema, porque ustedes recuerdan que el 8 de marzo del año 2017 hubo una masacre, decimos nosotros, no fue una tragedia, fue una masacre de 41 niñas que fueron quemadas vivas en una institución y de las cuales nunca nos debemos olvidar, y no debemos olvidar que hay 15 niñas que están todavía vivas, que han padecido secuelas físicas y psicológicas enormes de por vida, han quedado marcadas, y cuando fue el año de aquella masacre, mal llamada tragedia, porque fue realmente una situación absolutamente evitable, nosotros hicimos aquel webinar para poder decir nunca más situaciones aberrantes como esa. Las macroinstituciones son entidades enormes, despersonalizadas, así que agradezco la contribución del recordatorio que ha hecho alguien del auditorio en este webinar. Efectivamente es así, nosotros hablamos de situaciones que hay que erradicar, situaciones que hay que fortalecer, porque van en un sentido virtuoso, en un sentido que estamos pudiendo adaptar las prácticas a los derechos de la infancia, ¿no? Tenemos que diferenciar. Ya tenemos algunos elementos positivos en los cuales vamos avanzando, pero hay situaciones que tenemos que erradicar, como la de las macroinstituciones. Nosotros también tenemos un enfoque, también de alguna manera María Herzog compartía en el marco de los derechos de la infancia. El cuidado alternativo puede ser un cuidado también residencial, pero tiene que ser un cuidado personalizado, con características que lleven a pensar que ese cuidado va a ser beneficioso, va a ser constructivo para la vida del niño. Nosotros no decimos nunca, en ninguna circunstancia tiene que haber cuidado residencial, no. Sabemos que para algunos niños, en unas determinadas circunstancias, también un cuidado residencial le puede salvar la vida, en una circunstancia muy acotada, muy especial, y un cuidado residencial muy preparado para abordar las necesidades del niño, de la niña, en esa situación tan difícil que le toca vivir. Por lo cual, nosotros, digamos, perdón, pero quisiera releer la pregunta para no olvidarme de nada. Se me preguntaban cuál sería la clave, ¿no?, para definir una política pública. En primer lugar, entender que lo público, en el caso de cuidado alternativo, está llevado adelante también por entidades de sociedad civil. Insisto en esto. Es decir, nosotros tenemos todavía el ingreso de niños y niñas a residencias en esta región, donde no hay ningún tipo de intervención por parte de las entidades de protección del Estado. Entonces tenemos que construir lo público de verdad. Tiene que ser público lo que le pasa a un niño, tiene que ser de interés público lo que le pasa a un niño o a una niña que debe ser separado de su familia. Y ahí lo público tiene que venir en el sentido de proteger los derechos de ese niño, de no revictimizarlo, como venimos diciendo hace décadas. Entonces, lo público no es solamente lo que haga un Estado, o peor aún, lo que haga un gobierno. Lo público es de toda la sociedad. Que un niño esté en una situación tan difícil, tan precaria, como puede ser el abandono, como puede ser el castigo físico, como puede ser que sus cuidadores, como decimos, no estén en condiciones de cuidarlo, tiene que ser un tema
público. Por supuesto que los estados, como bien explicaba Juan Martín, tienen un rol conductor particular, pero eso no exime a la sociedad civil de también tomar la perspectiva de los derechos de la infancia y trabajar en la construcción del sistema público. Quiero acá destacar un mensaje privado de Adriana Díaz Lozano, que es la presidenta del DIF de Guanajuato, que está siguiendo la presentación, y Adriana me decía por lo privado respecto de la importancia de, sí, efectivamente, generar la cultura del acogimiento familiar. Como tantos otros, el Estado, como tantos otros también en otros países también se está generando el acogimiento, y como dijimos, esta cuestión de generar la cultura no es por un mandato de un Estado, menos aún por el mandato de un gobierno, es una construcción social que nos cabe a todos los actores que tenemos responsabilidades respecto de construir esto que es llamado lo público. Bueno, hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias, Matilde. Bueno, vamos ahora con primero una aportación que nos llegó, que justo es que esta situación, la preocupación por el agravamiento de esta problemática que va a traer el tema de la contingencia y la pandemia del COVID. Ese es un tema que se posicionó. Para Juan Martín, decía que mencionó que hay que promover la cultura del acogimiento, y María señaló que se han realizado campañas de sensibilización para promover alternativas del cuidado basado en las familias. Para Juan Martín, ¿cuál debería ser el eje de estas campañas de sensibilización basadas en las familias? Sí, bueno, yo creo que hay varias experiencias que seguramente las colegas de RELAF nos pueden compartir en otros países. Lamentablemente, no en todas las regiones de América Latina se tiene esta previsión. Yo diría que hay tres cosas claves. Lo primero es entender que la familia tradicional, esta que es la iconografía de un hombre, una mujer, un niño y una niña, es exactamente eso, es una iconografía, o sea, eso no es la realidad. Entonces tendríamos que mostrar la diversidad de familias y reconocerlas como un sujeto o un espacio donde los sujetos sociales, las personas, gozan sus derechos. Otro elemento implicaría también reconocer que hay momentos en que las familias requieren apoyos, ya sea con programas públicos, incluso con la posibilidad de que puedan tener separación temporal, y es ahí donde otras familias que tienen la condición ni siquiera económica, sino psicológica y de voluntad, para poder compartir el paternaje o el maternaje temporalmente para proteger y acompañar al niño o la niña que lo requiere. Esencialmente, creo que cuando hablamos de familias temporales o familias de acogida, lo que estamos es invitando a que se entienda que la socialización en su espacio identitario del niño o la niña, en su idioma, con gente de su comunidad cercana, con sus mismos intereses culturales, puede ser mucho más sano que llevarlo a un lugar institucional, por más lindo que sea, por más bonito que esté, por más rica que esté la comida, pero es un lugar donde generalmente se despersonaliza y donde claramente la socialización de niños, niñas y adolescentes se ve afectada. La neurociencia nos lo explica muy rápido. ¿Cuántas conexiones neuronales nos genera la interacción con nuestra comunidad? Y noten que esas se reducen en el ámbito institucional. Y piensen en perspectiva de futuro. Muchas y muchos de nosotros con nuestras redes sociales y familiares logramos conseguir trabajo, conocimos a nuestra pareja, también encontramos ahí soportes de compadres, amigos, personas con las que coincidimos en los equipos de fútbol. Esta socialización se reduce con los niños y niñas en instituciones porque comparten muchas de estas condiciones de exclusión acumulada, y por eso es que el sentido común diría, pero también la evidencia científica nos muestra que no es sano, y por ello la necesidad de fortalecer los espacios familiares y comunitarios como parte de las culturas que ya existían en nuestras sociedades, pero que se han ido diluyendo o eliminando en una lógica, pues digamos, más de egoísmo, individualismo. Y creo que tenemos la oportunidad de cambiarlo, y la pandemia nos va a forzar a ello. Así es que es mucho mejor que lo hagamos de forma planificada y lo más articulada posible. Muchas gracias, Juan Martín. Bien, les compartimos otro aporte que nos llegó vía chat.
Respecto al tema de las macroinstituciones, nos dice Laura de la Mora que deben existir unidades residenciales, pequeñas unidades residenciales, con un cupo máximo de 20 usuarios, tal como lo indican las directrices de las Naciones Unidas. Bueno, pasamos a la pregunta hacia María Herzog, que si puede compartir algunos ejemplos de políticas de prevención y apoyo temprano para evitar la pérdida de cuidados parentales. Buenos días. Lamento hablar inglés y no español. Yo entiendo mucho, pero no puedo hablar bien. Ojalá la próxima vez. So I mean the universal, when it comes to prevention and early support to the families, what we mean is high quality universal healthcare, education and social services in the communities that can reach all families regardless of their position and situation. And this is also very good because this is not discriminative and not segregating those living in poverty or in very peculiar exclusive situations at risk of exclusion. These are like prenatal care for expecting mothers, flexible early childhood education and care provisions for young children before they go to school, and this also enables the parents to work and find income. Also parent counseling if the parents need some parenting capacity increase or development, as it happens not only among the poor parents, but also in any other family. This is also a prevention for domestic violence and other forms of abuse and neglect. Respite services if children are disabled or have behavior problems, so that the parents can have some time taking off. It should also include, of course, social support, financial and in-kind to the families and children, including housing and other needs, as it is quite well known from literature and the evidence, not only in Europe, but also in obviously in Latin America and all the other continents. So that's basically what I mean. Muchas gracias, María. Ahora escucharemos a Juliet, que nos hará la traducción de lo que nos compartió María. Lo que necesitamos es servicios de alta calidad que no se discriminan ni se corre el riesgo de excluir a los niños vulnerables. Pueden incluir los servicios sanitarios de alta calidad, educativos y sociales locales universales, como la atención prenatal, la educación y atención a la primera infancia, el asesoramiento a los padres, los servicios de relevo en caso de niños con discapacidad o problemas de comportamiento. También debe incluir apoyo social, financiero y en especie para las familias y los niños. Muchas gracias, Juliet. Bien, tenemos una última pregunta que nos llegó y que creemos que es muy importante. Se la transmitimos a Matilde Luna y después de esto vamos al cierre. La pregunta es aconsejable que el Estado transfiera recursos económicos a familias temporales que acogen a niñas, niños privados de cuidados parentales en sus familias de origen? Si es así, si es aconsejable someter esa transferencia de recursos a determinadas condiciones. Bueno, muchas gracias por todos los aportes que han habido en el chat, en forma de aportes, en forma de preguntas también. Nosotros vamos a compartir la grabación, las conclusiones también de esta jornada, incluyendo, por supuesto, los aportes que ustedes han hecho con mucha propiedad. Nosotros consideramos que todo el público de este webinar es un público interesado, un público especializado y que tiene en sus manos también pensar este tema de manera crítica y llegar, como decimos, a las soluciones que nos proponemos a través del llamado a la acción. De manera general, decirles que hay lo que hoy llamamos una economía del cuidado. El cuidado infantil requiere de tener identificada y organizada una economía de ese cuidado. Es decir, cuidar tiene una faz que es justamente la de esta, se requieren recursos materiales, recursos simbólicos, personas preparadas, personas dispuestas, saber cómo cuidar. En todo eso es en que nosotros tenemos que volcar nuestro apoyo. Tenemos que dejar de lado la visión, no sé si lo dijiste, Juan Martín, la visión romántica de la pobreza. Es decir, vivir en pobreza no es algo deseable para nadie. Vivir en la escasez, en la falta, no es deseable para nadie, y menos para un cuidador o una cuidadora.
que necesita de recursos para poder dar ese cuidado. Por supuesto que muchos de los recursos tienen que ver con el afecto, con la ternura, con el amor, con el deseo sobre ese sujeto al que se está cuidando. Pero sí se requieren de recursos materiales, tenemos que reconocerlos. Hace rato venimos también, justamente a partir de la lucha del feminismo, de la lucha de género, dimensionar la economía del cuidado generalmente asumido por mujeres. Entonces, en primer lugar, dejar de romantizar la pobreza, porque tenemos que llegar realmente a una práctica de los derechos humanos, iguales derechos para todos y todas en cualquier circunstancia que les toque vivir, incluyendo circunstancias de pobreza. No puede haber una justificación que por la pobreza va a acceder a menor cantidad de derechos. Eso es un principio básico de los derechos humanos. Y de los derechos de la infancia también. Entonces, dejemos de romantizar la pobreza y también profesionalicemos, veamos mucho la importancia de nuestro trabajo. Tiene que ser un trabajo pensado, organizado, no más la caridad, no más el voluntarismo, no más el querer hacer el bien desde diferentes filosofías. Tiene que haber un principio transversal a todos nosotros, que tiene que ser el principio y el enfoque de los derechos para todos, lo mismo, sin discriminación. Por supuesto que nos aceptamos y nos encantan que se cumplan vocaciones religiosas, humanitarias, está bien, y sabemos que van a estar incluidas en la tarea, pero lo que tiene que primar, lo que nos tiene que unificar a todos es ese mandato ético que también nos da la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ese sería como el mensaje principal, hacia dónde tenemos que ir, dijimos, hacia la reconversión, hacia la reorientación de los recursos. Nosotros agradecemos muchísimo la participación activa. Muchas gracias María, Juliet, muchas gracias Juan Martín por esta alianza tan virtuosa que hemos podido establecer, este diálogo productivo. Y lo vamos a seguir, y ojalá podamos tener también algunos encuentros como este en el futuro, en los cuales veamos resultados alentadores de cómo estamos pudiendo hacer el cambio, de cómo y de qué manera estamos abordando este desafío enorme que está bajo nuestra responsabilidad. Nosotros nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la protección de la infancia, y en particular a la infancia que está en situaciones tan complejas como es la situación de haber perdido cuidado de su familia o estar en riesgo de perderlo. Alguien mencionaba también en el chat el tema migrante. Sí, también para nosotros, para RELAF, para redes, Tejiendo Infancia, el tema de los migrantes, la situación tan desesperante que hay en este momento, encima en pandemia, para muchos migrantes, hay un porcentaje muy grande de menores de edad dentro de los migrantes, mismo de las caravanas que están en este momento en Centroamérica. Entonces, los invitamos con, como diría Gramsci, con el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad, a seguir trabajando, a seguir construyendo. Muchas gracias por haber estado en el día de hoy, muchas gracias por los aportes, gracias al Consejo Consultivo de RELAF también, que es siempre nuestra fuente de inspiración, de información, de constatación del rumbo que debemos llevar, y lo vamos a seguir, como dije, con mucho tesón, espero, con mucha, ojalá que con la mejor claridad, a partir de este diálogo que podemos tener ustedes y nosotros, nuestros aportes y los aportes de ustedes son una construcción de así, juntos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias al equipo de RELAF también por todo el trabajo enorme que han hecho para que esta jornada fuera una realidad. Gracias. Hasta pronto.